Se continúa con el análisis de los indicios o medios de convicción que el Ministerio Público ha puesto a la vista. En este caso, también este indicio habla sobre ciertos documentos mercantiles, en este caso sobre determinado tipo de acciones de, en este caso, una institución bancaria nacional. En ese orden de ideas, entonces, hemos visto cómo en este primer momento procesal hay un conjunto, hay un abanico, hay una serie, en este caso, de medios de convicción o indicios que coinciden con lo que el Ministerio Público le atribuye a los señores sindicados. Es decir, esos hechos que son el marco conceptual o el marco teórico que el Ministerio Público sustenta, tienen estrecha relación con los medios de convicción. Existe una relación entre los hechos intimados y los medios de convicción que el Ministerio Público ha presentado. Reitero, hablo de medios de convicción o de indicios en plural, no en singular, porque son varios y hay indicios distintos o diferentes a la declaración del denunciante García Navarijo, por lo que anteriormente les acabo de exponer con el respeto que todos ustedes me merecen. Ahora, ese fue el sexto punto, explicarles esa relación que hay entre hechos e indicios. Como séptimo punto de esta resolución, vamos a exponer el siguiente. Fue objeto de discusión en cuanto a las grabaciones, en este caso, que le fueron aportadas al Ministerio Público y el posible embalaje del dinero. Si bien es cierto, la Constitución Política de la República de Guatemala, y en este caso resoluciones de la Honorable Corte de Constitucionalidad se han referido a estos temas en el sentido que la fiscal expone, hay que recordar que muchas sentencias de nuestro Tribunal Constitucional tienen como un fundamento el derecho comparado y aluden a resoluciones tanto del Tribunal Supremo de España como al Tribunal Constitucional de España, el cual se ve como un ejemplo, ya que de la madre patria es la fuente del derecho guatemalteco y nadie pondría en duda que España es una democracia respetuosa de los derechos humanos. Por eso es que citamos resoluciones de los altos tribunales de justicia del Reino de España, porque la Corte de Constitucionalidad hace ese ejercicio intelectivo. En sus sentencias y también la doctrina, la literatura, los libros de derecho procesal penal guatemalteco tienen mucha influencia del derecho español o del derecho procesal español. Entonces, en cuanto a la pregunta, ¿las grabaciones hechas por particulares son legales? Las altas cortes de justicia del Reino de España han dado algunas respuestas en sus resoluciones y vamos a citar solo algunas. Reitero, pongo de ejemplo a España porque ahí sí a nadie se le ocurriría decir que España no es una democracia respetuosa de los derechos humanos. En este caso se alude en cierta doctrina, en cierta literatura jurídica, en cuanto a la sentencia del Tribunal Constitucional Español número 114-1984 de fecha 29 de noviembre. Ahí en su parte conducente se indica: quien emplea durante su conversación un aparato que permita copiar aquella conversación no está violando el secreto de comunicaciones, salvo que entrara en la esfera íntima del interlocutor. Por esfera íntima entendemos aspectos que se refieran directamente a la salud de una persona, aspectos a niños, niñas o adolescentes, aspectos de carácter sexual, aspectos donde figure el honor o la dignidad de una persona. Y los audios que el Ministerio Público reprodujo de ninguna manera se refieren a actos íntimos de ningún ser humano, por lo que se le aplica este texto a cabalidad. Reitero,
Estamos esto aplicándolo a los indicios, no a pruebas porque no estamos en un juicio. También indica la doctrina que recientemente el Tribunal Supremo de España, en resolución de fecha 20 de noviembre de 2014, declara respecto a la grabación de una conversación entre dos personas, siendo una de ellas quien estaba grabándola y por tanto participando, que no puede considerarse referida a un ámbito propio y reservado que no puedan conocer los demás, porque las dos personas estaban hablando en el ámbito de su actividad sin que hubiera nada referente a la vida íntima de ninguno de los dos. Cierro la cita. Es decir, reitero, vida íntima son aspectos muy personales, muy privados. En este caso no nos referimos a nada que dañe el honor, la dignidad que tiene todo ser humano. También ante ello la doctrina ha establecido que los argumentos que señala esta sentencia en este caso permiten apreciar los requisitos para que una grabación oculta tenga validez e indica primero que no vulnera el derecho recogido en el artículo 18.3 porque no se obtiene por medio de un tercero ajeno a los intervinientes. Asimismo, número 2, que se graba por uno de los intervinientes en la conversación y por tanto puede utilizarla, porque solo se registra una conversación presencial por alguien que tiene acceso legítimo. Al tener interés uno de los intervinientes, la conversación tendría la misma validez que una conversación mantenida con tercera persona explicando lo sucedido y que se realiza en otro contexto. Tampoco queda vulnerado el derecho a no confesar o a declararse culpable, porque solo se aplican las relaciones en las que intervenga la autoridad judicial o policial, pero no a las de contexto privado. Doctrina española que emana, repito, del Tribunal Supremo Español. Entonces, en este caso, la doctrina jurídica europea, en este caso la española, hace una diferencia que lo que no es permitido es grabar conversaciones de terceras personas. Lo que sí es permitido, según esta doctrina jurídico-penal, es grabar conversaciones donde está participando la misma persona que pone a disposición de la autoridad fiscal o policial la grabación. Es decir, lo que no se permite es grabar la conversación de otro, lo que sí se permite es grabar la conversación con otro. Con otro. Eso hay que en este caso, resaltar. Efectivamente, conversaciones con otras personas es lo que posiblemente el señor García Navarijo pudo haber hecho y las que puso a disposición del Ministerio Público. Por lo tanto, estima esta judicatura que en este momento preliminar, en este análisis preliminar que se hace, no se puede apreciar que estos indicios vulneren derechos fundamentales. Ahora bien, alguien me podría decir como una estratagema, bueno, pero habló de grabaciones hechas con un teléfono, con una grabadora. Pero ¿qué pasa con las grabaciones de comunicaciones telefónicas? También acá tengo la doctrina española. Comunicaciones telefónicas. Cito literalmente. La jurisprudencia ha señalado que la grabación que un particular haga de sus propias conversaciones telefónicas o de otra índole no suponen el atentado al secreto de las comunicaciones. Sentencias de 20 de febrero de 2016, 28 de octubre del 2019, número 1051, diagonal 2009, del Tribunal Supremo Español. Y aquí también se reitera el mismo criterio que expliqué con anterioridad, porque indica. E igualmente ha precisado que las cintas grabadas no infringen ningún derecho, debiendo distinguir entre grabar una conversación de otros y grabar una conversación con otros, pues no constituye violación de ningún secreto la grabación de un mensaje emitido por otro cuando uno de los comunicantes quiere que se perpetúe. Fin de la cita. Entonces, reitero, acá la doctrina jurídica
Cité la doctrina del Reino de España, porque nadie puede indicar que España no sea una cultura democrática, respetuosa de los derechos fundamentales, respetuosa de la independencia judicial como garantía de los ciudadanos, y estos criterios son los que se sostienen en sus resoluciones de sus altos tribunales. Y estima quien juzga que este mismo criterio coincide con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala y con lo que la Honorable Corte de Constitucionalidad ha indicado en resoluciones dictadas oportunamente, que en este caso lo que se encuentra, por así decirlo, limitado es grabar conversación de otros, no así grabar conversación con otros. Es decir, cuando el interlocutor graba una conversación por medio de un aparato, por una grabadora o cualquier tipo de aparato de grabación o con una terminal móvil, es decir, con un teléfono celular, en este caso no se puede apreciar ilegalidad. Por lo tanto, este indicio en este momento procesal no se estima ilegal. Por supuesto que posteriormente tendrá que ser procesado en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses ante peritos nacionales o peritos de otra entidad para poderlo procesar, analizar, etcétera, y poder rendir un dictamen, pero eso será posteriormente. En este momento únicamente se analizan esos indicios, quizás utilizando una palabra un poco rústica, indicios en bruto, porque no han sido procesados aún en un laboratorio forense. Octavo punto, debo reiterar que no se estima que sea verdadero, no se corresponde con la realidad material que únicamente exista un indicio o medio de convicción que no prueba, porque ya expliqué que pruebas no se analizan en esta etapa, sino que existen en plural indicios o medios de convicción, en este caso, que tienen congruencia o guardan estrecha relación con los hechos, con los actos, con las acciones humanas que el Ministerio Público le atribuye a los señores que figuran como sindicados en el presente proceso penal. En este caso, entonces, se han analizado los medios de convicción con los cuales cuenta el Ministerio Público, las argumentaciones de cada uno de los acá presentes, los hechos que forman ese marco teórico que en este caso se le atribuye su posible o supuesta participación a los señores indicados. He explicado por qué nos encontramos en una fase indiciaria y únicamente hablamos de una sospecha razonable o estándar de sospecha. He analizado doctrina internacional y asimismo se ha analizado la ley vigente guatemalteca, y en este caso se arriba en este primer momento procesal a la conclusión que existe una sospecha razonable, existe una sospecha fundada, posiblemente se pudieron haber cometido delitos y posiblemente quizás pudieron haber participado los señores indicados. En este orden de ideas, el autoprocesamiento es la resolución judicial por medio de la cual el juez de control de garantías constitucionales vincula o liga a proceso a los señores indicados. ¿Con qué objetivo? Si bien es cierto y hay una investigación complementaria, la cual se sustenta en indicios en plural, es necesario que el Ministerio Público también realice una investigación complementaria, ya que nuestro Código Procesal Penal así lo establece. En su artículo 82, nuestro Código Procesal Penal vigente indica lo siguiente, que posteriormente se debe discutir un plazo razonable para la investigación, es decir, hay una investigación complementaria en la cual la Fiscalía puede descartar o confirmar los hechos que le atribuye a los señores indicados, es decir, ahí el Ministerio Público puede descartar, puede confirmar, puede modificar la tesis que en este momento sustenta, pero debe existir una investigación complementaria por medio de la cual se procesen en un laboratorio forense o por medio de peritos o de personas expertas en investigación criminal los medios de convicción con los cuales cuenta hasta este momento. Por lo que en este caso en concreto, en virtud de los indicios, de las argumentaciones y del análisis realizado, es necesario que se dicte un auto de procesamiento. Porque, reitero, existen las condiciones que la ley le impone a un juez para poder dictar auto de procesamiento.
En este orden de ideas únicamente se va a hacer una modificación que inclusive eventualmente hasta le podría favorecer al señor José Rubén Zamora Marroquín. El Ministerio Público intimó en este caso por el delito de lavado de dinero u otros activos en dos formas, proposición y conspiración. Un servidor de ustedes, aplicando la objetividad, aplicando la lógica, el sentido común, considera que estos dos hechos se subsumen. ¿Qué significa subsumir? Que en este caso se trata de un solo hecho, se trata de una sola historia, de una sola tesis, y por lo tanto el delito por el cual se debe dictar autoprocesamiento es por un delito de lavado de dinero u otros activos, el cual está tipificado en el artículo 2 de la Ley contra el Lavado de Dinero u otros activos, ya que considera quien juzga que existe la posibilidad que este delito se pudo haber consumado, ya que los verbos rectores que tiene dicho tipo penal son varios y basta con uno, con que incurra el señor sindicado para que se estime consumado el delito de lavado de dinero u otros activos. Acá el artículo 2 de la Ley contra el Lavado de Dinero u otros activos indica lo siguiente: del delito de lavado de dinero u otros activos, comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien por sí o por interpósita persona, es decir, por una tercera persona, invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera, adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero. Y al final dice, oculte o impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero. En este supuesto se encuadra lo que el Ministerio Público ha intimado. Por lo tanto, estima quien juzga que esa labor intelectiva nos conduce a poder estimar que posiblemente se subsume un hecho en otro y se debe de ligar a proceso, pero por el delito de lavado de dinero u otros activos posiblemente consumado. Porque, reitero, estos verbos rectores pueden encuadrar, se relacionan con los hechos que la Fiscalía intimó y los indicios que se tienen a la vista. Lo mismo se dice de la señora sindicada Samari Carolina Gómez Díaz. A ella, es decir, me refiero a doña Samari Carolina Gómez Díaz, el Ministerio Público le está atribuyendo la posible comisión del delito de revelación de información confidencial o reservada. Este tipo penal tiene verbos rectores, es decir, tiene acciones humanas, tiene conductas típicas, que en este caso son las que tienen un reproche penal, es decir, tienen una consecuencia jurídica, que en este caso es eventualmente la imposición de una pena. Indica dicho tipo penal: el servidor, funcionario o empleado público que revelare o facilitare la revelación de información de la que tenga conocimiento por razón del cargo y que por disposición de ley o de la Constitución Política de la República de Guatemala sea confidencial o reservada, será sancionado con prisión de 5 a 8 años e inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Sustenta quien juzga que en este caso también los hechos intimados y los medios de convicción que el Ministerio Público ha presentado orientan a la posible ejecución o perpetración de alguno de estos verbos rectores que establece el tipo penal y que por lo tanto se debe de dictar un auto de vinculación a proceso y que se haga una investigación complementaria, por supuesto que sea objetiva. Asimismo, en cuanto a los delitos que el Ministerio Público le atribuye a don José Rubén Zamora Marroquín, también se le intimaron chantaje y tráfico de influencias, y efectivamente existe una sospecha razonable, existe una sospecha fundada que posiblemente pudo haber cometido esos delitos, ya que los medios de convicción que fueron analizados con anterioridad así lo establecen, y fueron también los hechos que intimó o que le dio a conocer o que le explicó la Fiscalía del Ministerio Público. De esa manera, entonces, tal y como lo solicita el Ministerio Público, se dicta auto de procesamiento en contra de doña Samari Carolina Gómez Díaz por el delito de revelación de información confidencial o reservada, tipificado en el artículo 67 de la Ley de Acceso a la Información Pública, quedando vinculada a proceso penal a partir de ese momento con todos los derechos, garantías, facultades que le asisten a la persona vinculada a un proceso penal.
Asimismo, tal y como lo solicitó el Ministerio Público expresamente, se dicta auto de procesamiento en contra de don José Rubén Zamora Marroquín por la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias, chantaje y de lavado de dinero u otros activos, quedando vinculado a proceso a partir de este momento con todas las facultades, derechos y garantías que la Ley Procesal Penal guatemalteca consigna a favor de la persona sindicada. Esta resolución tiene su fundamento en los artículos del 1 al 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, artículos 1, 2, 3, 11, 11 bis, 81, 82 y 83 del Código Procesal Penal, asimismo los artículos del 202 al 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala, quedando todos legalmente notificados en el presente acto. A continuación, se debe de discutir en cuanto a la necesidad o no de imponer medidas de coerción. Tiene la palabra el Ministerio Público. Muchísimas gracias, honorable juzgador. Habiendo escuchado esta representación con atención, los delitos por los cuales han quedado ligados a procesos las personas que fueron sindicadas de los delitos que ya escuchamos en audiencia, esta representación procede a hacer por cada uno la argumentación en relación a los peligros procesales. Para el caso de la señora Samari Carolina Gómez Díaz, esta representación considera que como medida de coerción se debe decretar el auto de prisión preventiva, ya que se advierten los siguientes peligros procesales de conformidad con el artículo 262 y 263 del Código Penal. En relación al peligro de fuga, se advierte de que la señora Samari Carolina Gómez Díaz tiene la facilidad para abandonar el país. Se cuenta con un desplegado de control migratorio que obra dentro de los medios de convicción del Ministerio Público, en donde se advierte que ha podido viajar a Estados Unidos de América, y por el contexto del caso, por la relación que posiblemente aún mantiene también con exfuncionarios de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y más alarmante aún, porque en uno de los audios que fueron expuestos en esta sala de audiencias, indicó el señor Zamora al señor García Navarijo que los amigos de la FESI que tiene Juan Francisco Sandoval Alfaro a lo interno de esta fiscalía le habían revelado cierta información, ahí sin individualizar. Es posible que no únicamente la señora Samari Carolina tenga relación todavía con el ex fiscal, además de que se ha podido advertir de que de esta relación pues ha resultado también ahora perjudicada. ¿Por qué? Porque ella sí está aquí enfrentando su responsabilidad. Por lo tanto, podría ser de que en algún momento, si se otorga una medida sustitutiva, pueda retirarse del país y sustraerse del proceso penal al tener esa facilidad. Además, en relación a lo que ya indiqué del audio, que como persona que trabaja en la Administración de Justicia podemos advertir que es evidente que es alarmante que todavía exista gente a lo interno de la FESI, no únicamente posiblemente la licenciada Samari, sino que alguien más, a través de interpósita persona, podría obstaculizar la averiguación de la verdad, ya que puede por sí, o como ya dije, por interpósita persona, destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. Recordemos que en la agencia en donde se encontraba asignada la señora Samari y a la que pidió ella misma que la regresaran, se encuentra aún el expediente de investigación en donde el señor García Navarijo se encuentra como sindicado, también como acusado. Por lo tanto, este es un peligro latente. Influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Al advertir esta representación que sí, en efecto, es necesario profundizar en la investigación acerca de estas filtraciones de información, precisamente
es posible que se llame a testificar a los propios compañeros de la señora Gómez Díaz. Por lo tanto, es un peligro latente que se obstaculice la libre declaración y espontánea de ellos, o inducir a otras personas a realizar tales comportamientos. Por lo tanto, esta representación considera que la sindicada debe quedar en la misma situación en la que se encuentra, es decir, privada de libertad. Además de esto, es importante recordar que por el puesto que ostenta y el que también ostenta su esposo, tal y como está acreditado en los indicios que fueron puestos a la vista del honorable juzgador, este peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad se vuelve más latente. Además, quisiera también agregar acerca de la deslealtad o reticencia que establece el artículo 263 del Código Procesal Penal. Se tiene que analizar, para verificar la posibilidad de dar una medida sustitutiva, el comportamiento anterior del sindicado en este o en otro proceso. El día de ayer fue bastante evidente que, si bien es cierto, no se puede utilizar en su contra la declaración testimonial, pero es que no hay otro medio idóneo como para poder evaluar esa deslealtad con el proceso. El día de ayer se dijo en audiencia, casi en horas de la noche, por parte de la señora Samari Gómez, que hubo una audiencia en donde se levantó la inmovilización de las cuentas del señor García Navarijo, y que en esa audiencia ella estuvo enferma de COVID y cuando regresó se enteró que había inclusive un previo. Ella únicamente se refirió a otra fiscal, omitiendo maliciosamente indicar, tal y como tiene pleno conocimiento, porque también sabía que se había interpuesto un previo, lo cual ella misma dijo que se ofició y se contestó, que este levantamiento de medida cautelar de inmovilización de cuentas fue a pesar de la oposición del Ministerio Público, y que según obra en audio de la judicatura de ese caso, inclusive se interpuso recurso de reposición por parte de la fiscal actuante, que, aclaro, no era mi persona. ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es la deslealtad que puede causar, que se puede advertir en este proceso? Que está cayendo en el juego en el que posiblemente se le está induciendo este juego de victimización, causando un posible daño. ¿Por qué? Porque el día de hoy tuve a la vista que en el medio de comunicación, el periódico, salió en primera plana: fiscal Gómez confirma audiencia donde se descongelaron 33 millones de García Navarijo. Samari Gómez, fiscal auxiliar capturada, señaló que mientras ella estaba enferma, otra fiscal acudió a una audiencia en donde el juez aceptó el levantamiento del embargo. Una semana después, García Navarijo presentó denuncia contra Rubén Zamora. Ya sabemos lo tendencioso y lo manipulables que son las noticias. No es una mentira y es algo que la simple lógica y los seres pensantes advertimos. No se engaña a nadie. En el caso de mi persona, todo eso no me afecta. Estoy segura que como profesionales del derecho, a las personas que estamos aquí tampoco nos afecta, pero ¿y qué tal a los testigos? ¿Qué tal ese juego mediático en donde los publican diciendo tergiversadamente que ellos hicieron o no hicieron tal o cual cosa, señalándolos de corruptos sin pruebas? Y ahí sí, pruebas, porque tendríamos que tener sentencias condenatorias. Es lamentable que una persona conocedora de cómo trabajaba la CICIG y de cómo trabajaba la FESI, juego al que, aclaro, nunca me presté, esté prestándose ahora, afectando su misma situación jurídica. Es importante que se sepa que el derecho a la libertad de expresión en ningún momento exime de responsabilidad a las personas por obstaculizar la averiguación de la verdad o por obstaculizar la justicia. En ningún momento. Tenemos, en un Estado democrático, que respetar los derechos de todos. Y sí,
el derecho a la presunción de inocencia se respeta en tribunales, pero el respeto al honor de las personas se debe advertir por todos afuera. ¿A qué voy con esto, honorable juzgador? Que a sabiendas de toda esta situación se refirió de una manera maliciosa para fomentar esa victimización, y el día de hoy, según tengo entendido, esa publicación le acarreará más problemas al señor García Navarijo, porque puede hacerlo objeto de alguna extorsión, porque según muchísima gente, él tiene liberados más de 30 millones de quetzales en sus cuentas. Eso es lo delicado de todo lo que se dice. Por eso es que la palabra se tiene que sustentar y uno se hace responsable de lo que dice por el resto de sus días. Esta representación considera de que se ha advertido de esa manera desleal con el proceso y desleal con los demás sujetos procesales, por lo tanto, considera que para seguir evitando que se vuelva una tendencia a litigar en redes sociales, a tergiversar incluso figuras legales para poder publicarlo después y decir que se hizo tal o cual cosa en una sala de audiencias, cuando los que estamos aquí sabemos quién es quién, honorable juzgador. El hecho de gritar con ímpetu, señalar a la fiscal que lleva el caso o al Ministerio Público, no es un argumento, esas son falacias. Se viene a tribunales con el debido respeto a argumentar de manera técnica y jurídica. Por lo tanto, esta representación considera que a manera de proteger la averiguación de la verdad y esta investigación que de manera temprana inició, pero que también debe sustentarse, se debe dictar auto de prisión preventiva en contra de la señora Samari Carolina Gómez Díaz. En relación al señor José Rubén Zamora Marroquín, también obra dentro de los medios de convicción puestos a la vista del honorable juzgador un desplegado en donde está el control migratorio de hacia dónde se ha desplazado el señor Zamora Marroquín, y se advierte que tiene esa facilidad de abandonar el país. Incluso en uno de los audios se pudo escuchar claramente en donde le indicaba al señor García Navarijo de su contacto en la embajada. No dijo de qué país, puede ser de cualquier país del mundo. Así es que es inminente que existe ese peligro de fuga y que también tenga esa capacidad de permanecer oculto. Puede, a través de esa instrumentalización que yo ya hice mención de la información, manipulación, tergiversación, inducir a otras personas, a los posibles testigos, incluso empleados de la empresa de la cual él es administrador único y representante legal, a comportarse de manera desleal o reticente. Como ya indiqué, las personas que somos conocedoras del proceso como tal, somos difíciles de impresionar. Pero ¿y qué tal la gente de afuera? ¿Qué tal la gente que tiene que venir a declarar acerca de lo que vio y de lo que le consta de los hechos? Gente que muy probablemente va a tener miedo debido a la atención que se ha atraído hacia el presente caso. Por lo tanto, considera el Ministerio Público que el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad también es latente en el señor Zamora Marroquín. Además, es importante mencionar que hasta el día de ayer también el señor Zamora Marroquín reiteró de los contactos que tiene en el Ministerio Público, porque si no estoy mal, indicó que su fuente interna del Ministerio Público que lleva el caso de Aldea Global, que tengo entendido que es en la Fiscalía de Delitos Administrativos, le informó de diligencias que habían ido a solicitar. Eso no es una fuente de información periodística, eso es filtración de información, exactamente igual a lo que está ligado al proceso la licenciada Samari. Así es que, si vamos a citar fuentes que sean periodísticas, no filtradores de información a lo interno del Ministerio Público. Por esa facilidad que tiene de agenciarse de esa información, tanto por el poder que ostenta y el poder que ostentó, y que al parecer
no deja de ostentar el señor Juan Francisco Sandoval, a quien él se ha referido como su amigo, esta representación considera oportuno también que el señor José Rubén Zamora Marroquín permanezca privado de la libertad, es decir, que se emita auto de prisión preventiva para que se puedan razonablemente evitar el peligro de fuga y de obstaculización a la averiguación de la verdad. Muchísimas gracias, honorable juzgado. Tiene la palabra abogado Eliseo Humberto Solís Muñoz. Muchas gracias, honorable juzgador. Esta delegación, en la calidad con que actúa al discutir las medidas de coerción a imponer en la presente audiencia, manifiesta que para poder discutir acerca de la imposición de las medidas de coerción que limitan el accionar, que es una garantía constitucional para todas las personas, no debe de ser analizado únicamente desde el